Hola, soy Esteban Hinojosa Rebolledo y hoy quiero compartir con ustedes una nueva reflexión a la que puse por título Morena, Vanguardia Democrática. La mayoría de mis amigas y amigos votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 2018. No se trata de un grupo homogéneo, soy un pueblerino que ha habitado varias ciudades. Mis amistades reflejan en buena medida esa diversidad de escenarios. En este texto me quiero referir a los que, en los términos de la sociedad de consumo, llamamos exitosos. Recuerdo que durante nuestras conversaciones sobre cabecita de algodón, disfrutábamos hallando correspondencias entre lo planteado por AMLO en su campaña y el pensamiento político económico más vanguardista y laureado del mundo. López Obrador sería sin duda un estadista. Lo que casi nunca hacíamos era hablar de Morena y del obradorismo. La mayoría de aquellos amigos exitosos se sentía incómoda con el concepto militancia y lamentaban la estridencia de los partidos de izquierda mexicanos, tan lejos de la desgarbada elegancia de sus equivalentes europeos. Al iniciar la presente administración, con aire de superioridad imitaron a las élites intelectuales que se declararon tranquilizadas por la pluralidad y fineza del primer gabinete presidencial. Salvo algunas excepciones, como la que constituyó el nombramiento de Paco Ignacio Taibó como director del Fondo de Cultura Económica, celebraban que AMLO hubiera blindado su gobierno contra los extremistas resentidos. Y allá, en ese comienzo histórico, la soberbia levantó frente a mis amigos exitosos un espejo que desde entonces confunden con una ventana hacia el porvenir. Lejos de mirar al México que se transforma, solo ven su propio estancamiento y la clausura de una ruta de progreso que el imaginario de la élite les había impuesto a través de las cátedras del ITAM, el CIDE o el Colmex, cuando no la Columbia University de Nueva York o la Escuela de Gobierno de Harvard o Sciences Po de París, negados a aceptar el papel central que el pueblo mexicano jugaría en la consolidación del proyecto de López Obrador. Aquellos amigos míos perdieron de un momento a otro la capacidad de imaginar el futuro frente a las piezas del presente. Algunos, anclados en la misma soberbia que tiene atascados intelectos como el de Denise Dresser o Carmen Aristegui, comenzaron a llamar extravío nacional a su ceguera individual, a su incapacidad de aceptar que las respuestas a los problemas de México podían surgir del coro de los que hasta ayer eran obligados a permanecer callados, y que acabar con ese mutismo requería destruir la estructura que lo generaba, dejando a toda la nación pendiendo de una esperanza. Muchos de aquellos amigos exitosos calificaron de irresponsable que la estrategia central del presidente fuera precisamente apelar a la esperanza y a la defensa de la dignidad, es decir, politizar al pueblo. En medio de la crisis derivada de la pandemia, la visión catastrófica de la élite conservadora encontró cierta correspondencia con la realidad y los ignorantes de la fuerza del pueblo esperanzado se apresuraron a declarar cumplidas sus profecías sobre la tragedia de nuestro país. Pero al aclararse la bruma, ahora que la maquinaria popular que mueve el gobierno se descubre potente, mis amigos exitosos todavía prefieren señalar pequeños rayones en la superficie del motor que aceptar el origen de su fuerza y los avances de nuestro país. Es cada vez más evidente que su frustración resulta de su incapacidad para comprender la mayor parte de la estructura que da sentido al éxito del gobierno obradorista. ¿Por qué no la comprenden? ¿Por qué han decidido quedarse fuera? Incrédulos del único supuesto indispensable para el éxito del proyecto de López Obrador. El verdadero pueblo mexicano es honesto y sabio. Este supuesto no pretende desestimar los problemas que enfrenta ese pueblo mexicano honesto y sabio, pero sí redefinir las causas de tales problemas, algo que obliga a muchos de mis amigos exitosos a comprender su propio éxito bajo una luz distinta y los enfrenta a la verdadera dimensión de sus privilegios. Y sí, sin embargo, todo este vociferante extravío de mis amigos exitosos ha hecho al proyecto obradorista lo que el viento a Juárez. ¿Por qué si se supone que gente como ellos constituían los referentes del buen pensar y el buen vivir? ¿Por qué sus preocupaciones no hacen eco en la mayoría? ¿Quiénes componen esa mayoría de mexicanos que enfrenta su versión de la realidad a la que imponen gente como mis amigos exitosos en consonancia con la narrativa amarillista de los medios de comunicación corporativos? ¿Qué mexicanas y mexicanos reforzaron su compromiso con el proyecto obradorista cuando pendía de la esperanza, a pesar de que los noticieros más vistos y escuchados exigen lo contrario? La respuesta nos obliga a volver los ojos hacia Morena, un partido cuyas disputas y riñas internas, lejos de debilitarlo, dejan en claro que México ha alcanzado una madurez política sin precedentes.
y que lo ha hecho de la mano del pueblo esperanzado, que avanza guiado por el autoconocimiento y la reflexión y no por las consignas o recetas de los intelectuales cosmopolitas. Hoy queda en claro que la audacia intelectual de mis amigos exitosos no tenía suficiente de lo que a la base militante de Morena le sobra y que es indispensable para la transformación de México. Arrojo y humildad para trabajar por un país cuyos contornos se dibujan a medida que se fortalece la dignidad de un pueblo apaleado por la injusticia y la corrupción. Un México que no busca imitar a Europa o Estados Unidos. Un México que define sus objetivos a partir de la aceptación categórica de su presente. Eso exige un esfuerzo intelectual y emotivo mucho mayor que el que se requiere para seguir estrictamente recetas exógenas que mutilan la identidad de nuestro pueblo en pos de un ideal imaginado en otra parte, frente a otros horizontes, orígenes e historia. Por lo tanto, contrario a lo que mis amigos exitosos pensaban, su apoyo al proyecto obradorista era necesario, pero no indispensable. Los indispensables estaban enfrentando la opresión, no vaticinando futuros al amparo de un café o una cerveza. Estaban trabajando de manera disciplinada al interior de un movimiento que hoy es el bastión político e intelectual de la batalla más grande que ha emprendido el pueblo mexicano desde la Revolución. Me refiero a la batalla contra el sistema discriminador, clasista y racista que impuso la élite oligarca de la mano del neoliberalismo. En Morena están los mexicanos que reflexionan con mayor honestidad intelectual sobre los triunfos del gobierno de López Obrador a favor de la salud y en contra, por ejemplo, de la industria de los alimentos chatarra y el tabaco. En Morena están las mexicanas y mexicanos que diseñan acciones para que se cumplan las metas de sostenibilidad y conservación del Tren Maya y que no simplemente se oponen. En Morena están las mexicanas y mexicanos que desestiman el apabullante aparato de los medios de comunicación tradicionales y desnudan sus mentiras. En Morena está el pueblo que confía en sí mismo, el pueblo que, incluso estando en otro país, ha dejado de ver hacia afuera para sentir esperanza. Lejos del INE, en el corazón de ese movimiento está, sin duda, la vanguardia democrática de toda América Latina. Gracias.